Que Dios nos bendiga entonces, hermanos y hermanas. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Joel. Joel, el profeta Joel, uno de los libros más pequeños de la Biblia y estoy seguro que también de los más difíciles de encontrar. Por eso, tome tiempo y busque el profeta Joel, capítulo 3, vamos a leer allí los versos 16 al 18. Dice así la palabra, Joel 3, 16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Amén. Cerremos nuestros ojos, demos gracias al Señor por esta palabra. Padre nuestro, gracias que estamos aquí. Estamos contentos de alabar tu nombre y ahora de disponernos a recibir tu palabra. Queremos, Señor, pedir perdón. No podemos llegar delante de ti pensando en alguna cosa que nos preocupa, que nos angustia, o quizá en algún signo de maldad que todavía perdura de la vida en la carne y de pecado. Perdónanos y ayúdanos a estar frente a ti con todo nuestro corazón abierto, nuestra mente dispuesta, que tu Espíritu traiga entendimiento para aplicar esta palabra que hoy vamos a recibir. Gracias, Dios, por cada hermano, cada hermana, cada persona que está entre nosotros esta mañana, en el nombre eterno y bendito del Señor Jesucristo. Amén. El reino perfecto sí será cumplido. ¿Cuántos reinos hay o han habido en este mundo? La historia está llena de innumerables reinos. Unos se levantan, otros caen. Y hay diferentes formas de reino, porque no solamente vamos a pensar en quien se pone una corona para gobernar una nación. Hay algunos que tienen autoridad en diferentes formas y diferentes estratos humanos, en el negocio, en el club, en el comité, en la casa. Y hay quienes ejercen esa forma de autoridad como si fueran reyes. Nosotros vamos a meditar en esta mañana acerca de un reino totalmente diferente a cualquier cosa que se haya conocido en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia. El reino de Dios sí será cumplido, sí será perfecto. Y de esto vamos a hablar esta mañana. Dios establecerá un reino de paz y santidad. Reino de paz y de santidad. ¿Es posible un reino como este ahora? En alguna parte del mundo todos deseamos paz y vemos la paz desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, y vemos cuánta gente lucha por esa paz que no termina de alcanzarse. Cuando pensamos que una nación está tranquila, de repente está convulsionada. Hay mucho conflicto todo el tiempo en cualquier parte del mundo. Y si se resuelve por un lado, se abre otro foco de violencia y de inestabilidad por otro. La paz del hombre no puede ser duradera en estas condiciones de vida. Y estas son las condiciones de vida que se vive en este planeta desde que Adán y Eva pecaron. No hay uno que sea justo. No hay uno solo que haga lo bueno. Pero la Biblia nos enseña acerca del reino de justicia que solamente será puesto en la tierra de parte de Dios y a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y de ese reino es que vamos a hablar. Un reino
que establecerá paz y santidad en todo el planeta. Y una de sus características, vamos a pensar, hermanos, en las características de este reino. Una pregunta: cuando nosotros ya tenemos capacidad para razonar, para pensar, nos hemos preguntado más de alguna vez, bueno, y al final de todo, ¿hacia dónde nos conducimos? ¿Cuál será el paso siguiente en la historia del mundo, en la actualidad mundial? ¿Qué será de nosotros mañana? Yo creo que esa es una pregunta que siempre está allí, muchas veces más claramente formulada que otras veces, pero todos nos preguntamos lo mismo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va este mundo? La Biblia nos enseña hacia dónde vamos. Y en ese reino del Señor Jesucristo, en ese reino de Dios, abundará lo que buscamos. Vamos a ver algunas cosas que buscamos y no las conseguimos en este tiempo y por ningún medio. La Biblia nos dice que sí será establecido ese tipo de reino perfecto. Abundará lo que buscamos. Primero, abundará esperanza y fortaleza. Leemos el versículo 16. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Un reino de esperanza y fortaleza. Ahora, estamos claros, un poco más adelante vamos a aclarar, bueno, pero aquí está hablando de Israel, ese es un reino solo para Israel. Vamos a explicar en el transcurso de esta palabra que no solo es para Israel, fue declarada a Israel. Pero el punto aquí que queremos destacar en primer lugar es esta característica: será de esperanza y de fortaleza. La palabra esperanza es tan pronunciada todos los días cuando hablamos de nuestros deseos. Sí, tengo la esperanza de... Y la esperanza es como estar, pues eso, esperando algo que no sabemos si lo vamos a recibir o si se va a cumplir. Pero el Señor, nuestro Dios, ha prometido un reino de esperanza y de fortaleza. Fortaleza en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra incertidumbre. Dios nos da el gozo de un reino venidero en el que todos los que estaremos allí vamos a disfrutar de mucha fortaleza. Fortaleza es una palabra muy amplia. Fortaleza que su origen es de lo fuerte, lo arraigado, lo bien cimentado o establecido. Estamos hablando de todas las áreas de la vida humana. Fortaleza en cuanto a seguridad, fortaleza en cuanto a salud, fortaleza en cuanto a estabilidad, que nada nos va a faltar. Hermanos, hermanas, no hace falta que hagamos una lista, que establezcamos una lista de necesidades humanas. Ah, sí, yo necesito un mejor empleo. Pues yo necesito un empleo cualquiera que sea porque no tengo. Pues mire, mi salud es un desastre. Y tantas cosas, que mi familia no va bien. Yo necesito sentirme bien establecido, bien fortalecido. Así que no solamente se trata, hermanos, de fortaleza en cuanto a físicamente fuertes, sino también en el nivel del ambiente de vida, en el relacionamiento con los demás. Necesitamos ser fortalecidos en todo esto, fortalecidos en todas estas necesidades. Además, dice claramente la Biblia, aquí estamos hablando de desde Sión y desde Jerusalén. Bueno, eso está en Israel. Entonces es solo para ellos. Bueno, Israel es la nación desde donde gobernará el Señor, pero incluye a la iglesia. Oiga bien lo que dice primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice así la palabra en primera a los tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos se gozan de esa esperanza?
Yo creo, hermanos, que todos los cristianos, todos los creyentes en el Señor Jesucristo, todos los salvos y redimidos por el Señor Jesucristo, tenemos esta gloriosa esperanza. Como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y allí estaremos, así estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, todos los días nos quejamos de algo. Estoy enfermo, estoy en crisis familiar o matrimonial, no hay trabajo, cuánta crisis. Y resolvemos una cosa, pero no podemos resolver todo a la vez. Puede pensar que nosotros los cristianos nos encaminamos a un reino con el Señor Jesucristo en el que ninguna de esas cosas va a preocuparnos. Tenemos que gozarnos con esa realidad. Nos dirigimos hacia un reino cuyo gobernante supremo será el Señor Jesucristo, en donde no habrá necesidad de nada más que el gozo de estar en su servicio y de en su adoración. Y hay siempre algunos que dicen: pastor, pero mire bien que escribe Pablo. ¿Quién escribe? Pablo, un judío. Así que seguramente estaría pensando solamente en los del pueblo de Israel. Cuando dice luego nosotros, ¿quiénes nosotros? Pues los judíos. No, porque ¿a dónde fue que dijimos que está esta escritura? En primera carta a los tesalonicenses. Está hablando a la iglesia de Tesalónica, y Tesalónica no tiene nada que ver geográficamente con Israel. Está hablando a creyentes como nosotros, que hoy somos creyentes en el Señor Jesucristo y por tanto somos salvos en Él. Es una promesa para todo creyente. En este tiempo difícil del mundo, qué bonito recibir estas promesas. No como algo ilusorio, no como algo en el que quién sabe si se va a cumplir. No, la Biblia es palabra de Dios y es infalible. No falla, es palabra perfecta. Y este es un reino que sí será una realidad y en el cual estaremos todos nosotros los redimidos en Cristo. Y otra característica muy importante de este reino es que la santidad será el modo constante de vivir. Un reino santo, un reino en el cual no habrá maldad, porque es el Señor Jesucristo mismo quien reinará sobre todos nosotros. Del trono de Jerusalén resplandecerá la santidad. El verso 17 nos dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Cuando la palabra del Señor es pronunciada y se menciona Sión, pues siempre tenemos que pensar que la palabra Sión o el nombre Sión se aplica de diferentes maneras. En un principio fue solo el lugar específico donde David reinaba, o desde donde David reinaba. Y con el tiempo, el rey de Israel, y con el tiempo la palabra Sión se fue usando para Jerusalén. Y más allá, cuando se mencionaba la palabra Sión, se pensaba en Israel. Y ahora, aunque todo eso sigue siendo aplicable, la palabra Sión sigue siendo aplicable dependiendo de en qué libro está escrito. En este momento que estamos viendo el profeta Joel. La palabra Sión ahora es lo simbólico de todo lo que pertenece a Dios. Sión como reino es mucho más amplio que un país o que una ciudad. Lo importante aquí, hermanos y hermanas, es que desde donde el Señor tiene su trono o tendrá su trono, reinará desde Jerusalén. Es una promesa que Dios, es una profecía que tiene que cumplirse, de que el Señor Jesucristo reinará desde el trono de David, su padre. Recordemos que el Señor Jesucristo es del linaje de David. Ese trono, ese lugar será el lugar desde donde el Señor Jesucristo reinará sobre todas las naciones. Y lo importante que vamos a destacar aquí es que otra de las características es santidad. La santidad de Dios gobernará. La santidad de Dios se hará sentir, será el modo de vivir en ese reino precioso. ¿Es posible hoy vivir en tal santidad?
Bueno, somos piadosos, oramos a Dios, pero caemos y nos resbalamos y fallamos y pecamos. Qué interesante, en ese reino del Señor habrá un imperio de la santidad, de modo que nosotros que estaremos allí, no habrá lugar para la maldad, no habrá lugar para la injusticia, será santo ese reino, un santo en el que imperará toda justicia, lejos por completo de toda forma de maldad. Y la palabra dice acá, y extraños no pasarán más por ella, por la ciudad desde donde el Señor gobernará. Los extraños aquí son todas aquellas personas cuya vida de costumbre es la violencia. Son todos aquellos no reconocidos como hijos de Dios. Son reconocidos como no suyos. No habrá maldad ni engaño. Y por su poder y grandeza habrá abundancia de todo bien. Hermanos, ¿cómo quisiéramos que ahora mismo hubiese algún lugar donde se estableciera ese tipo de reinado? Y cuando pensamos en que será santo, será justo, será de poder y de grandeza, no hay posibilidad de que eso ocurra en este tiempo. En todos los tiempos del mundo, en todos los momentos de su historia, desde que Adán y Eva pecaron, la vida es una constante ocasión de pecar. Y todos nosotros, los que somos cristianos, también todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos provocan hacia el mal. Así que en las condiciones actuales de este mundo no es posible tener una forma de gobierno en la que haya plena justicia, en la que haya imperio de la verdad y menos de la santidad. El gozo que tenemos es que nuestro futuro es llegar a disfrutar de este reino pleno de Dios en la tierra. Dice la Biblia, versículo 18, que correrá por los campos lo que hoy ha escaseado y desaparecido. El versículo 18 dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. La Biblia usa, a través del profeta Joel, un lenguaje simbólico cuando dice destilarán mosto y los collados fluirán leche. En una sola palabra, habrá abundancia. En el campo, hermanos, hermanas, qué gozo cuando vamos por alguna carretera y vemos los campos sembrados y los frutos están haciéndose ver y tenemos la esperanza y decimos que bueno, habrá abundancia de productos en el mercado. Y el siguiente paso es, ¿de qué sirve que haya abundancia si no podemos comprar? Que también haya un nivel de justicia para que todos tuviésemos acceso a esos bienes. Un mundo, hermanos, que es muy difícil de imaginarlo. Abundancia de todo bien. Y aquí, a través del profeta Joel, Dios nos está asegurando todo bien, de modo que nada nos hará falta. Correrán las aguas. Yo creo que para todos nosotros es muy triste pensar la realidad que vemos cuando teníamos poca edad, éramos niños, viajábamos por las carreteras de nuestro país. Óigame, y lo mismo ocurre en cualquier país de América Latina o del mundo. Uno de los temas más candentes del tiempo nuestro, este tiempo en todo el mundo, es el asunto climático. Y hay científicos que están diciendo que el clima se está transformando, el deshielo que hay en el lado norte del mundo, en el polo, los dos polos. Hay siempre más noticias de que en el polo norte, donde se ha acumulado por muchísimos años el hielo en las montañas, se está derritiendo y todos dicen, bueno, es por el asunto climático, el despale, se han desaparecido los bosques y las montañas, y como consecuencia de todo eso, los ríos se han secado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado alguna vez recorriendo las carreteras
de lugares donde en nuestra niñez recordamos que habían abundantes ríos. Ahora son secos, cauces secos. Es un mundo de escasez, es un mundo moribundo. ¿Y cuántas veces recorremos las calles de nuestros barrios y vemos nuestros barrios llenos de basura? Por mucho que pase el tren de aseo todos los días, siempre se acumula basura. ¿Quién puso la basura allí? Pues nosotros mismos. ¿Comprende cómo hemos descuidado el mundo que Dios creó y que se nos cuenta tal cosa en el libro de Génesis? Un mundo de abundancia, un mundo sin suciedad, un mundo sin contaminación ambiental. Hermanos, ¿es posible pensar ahora en un reino como el que se nos describe aquí? Imposible. Pero el gozo que tenemos es de que el final de toda nuestra vida en este mundo será participar en el reino de justicia, de santidad y de abundancia que la Biblia nos explica aquí. Extraños no pasarán por ella y habrá manifestación de su poder y su grandeza. Y dice además, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, la fuente de agua. Es aquí también una figura de la fuente de vida, vida plena, vida abundante. ¿Sabe por qué? Porque esta vida fluirá del mismo Dios. No será del hombre como es ahora. No es posible encontrar una persona en todo el mundo que gobierne en paz y justicia plena. No lo es posible porque no se puede en la carne. No se puede en estas condiciones actuales de vida. Sí se puede cuando el Señor Jesucristo será quien reine de modo personal. Él es Dios, Él es perfecto. Y por eso habla la Biblia de una fuente de agua, una fuente de vida abundante para todos y en todo. Solo el Señor Jesucristo puede establecer ese reino, porque será transformada la naturaleza del mundo actual. Quiero leer, siempre en relación a lo que escribió Joel, también escribió Isaías. Isaías en el capítulo 11, versículos 6 al 9. Dice la Biblia: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Mientras leíamos, ahora yo sé que muchas veces leemos esto. En toda iglesia por mucho tiempo se ha predicado de este pasaje tan hermoso del capítulo 11 de Isaías. Y yo no sé, es que si mientras vamos leyendo nos vamos imaginando esto. Piense en esto. En este tiempo nuestro, ¿es posible algunos de estos detalles que se mencionan? Morará el lobo con el cordero. ¿Puede poner juntos a estos dos animalitos? Imposible. La naturaleza del lobo es hacer daño a un animalito inofensivo. ¿Puede poner juntos para jugar a un ratón y a un gato? ¿Puede poner juntos a un niño jugando con un tigre? Son cosas imposibles. Y sigue más, dice acá, ¿cuáles son las características de este reino perfecto? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Puede imaginarse usted que el becerro con el león pueden andar en la calle como el gatito hoy? Son cosas que no son posibles. Y un niño los pastoreará. ¿Puede usted poner a su niño, su hijito, su nietecito a jugar con un lobo? Son cosas que no pueden ocurrir. Oiga, no puede haber un solo gobernante en este mundo que le pueda prometer esto.
Por eso es que un gobernante les dice, voten por mí porque voy a mejorar las calles, porque vamos a hacer puentes. Son cosas que el hombre puede hacer. Y además les prometo que si votan por mí, voy a hacer que que haya un ambiente de tanta justicia y de igualdad, que un niño pueda jugar en la selva con un león a la par de otro, de un tigre. ¿Puede prometer eso? Claro que no. Se pueden prometer las cosas de las que somos capaces de hacer como seres humanos, pero esto ya escapa a la naturaleza. Hermanos y hermanas, no hace falta un gran discurso para convencernos de que la naturaleza del perrito es morder, de que la naturaleza del tigre y del león es alimentarse de cualquier otro animal inofensivo, de que la naturaleza del gato es comer queso. ¿Podemos cambiar esas cosas? Por supuesto que no. ¿Y cómo se atreve la Biblia a ofrecernos una cosa que son imposibles? Para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y ese es el reino al cual nos vamos a dirigir. Al final de todo, el Señor será el Rey en estas condiciones que hoy no podemos pensar. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué la Biblia habla de un santo monte? Porque el que estará allí en ese monte santo es el Señor Jesucristo, que es santo por toda eternidad y por toda santidad. Hay que pensar en esto, hermanos y hermanas. El Señor Jesús, en su reino, no solamente hará que haya justicia entre los enemigos, sino que transformará la naturaleza en medio de la cual vivimos. Es una transformación no solo de la persona, del ser, sino de todo el ambiente. Pensemos en esto. Cada vez que predicamos el Evangelio hablamos de la salvación del hombre y la mujer. Su corazón puesto en Cristo, el Espíritu Santo transforma constantemente su vida, su espíritu, su relación con los demás, su propio estado de ánimo. Un cambio total. Pero no solamente es con los seres humanos, es con el ambiente mismo. Lo que el hombre no puede cambiar, Dios sí puede cambiarlo. Y esta descripción del reino de Dios sí será perfecta y sí tiene su momento. Y sí estamos cada vez más cerca de ese precioso reino. La maldad y la injusticia desaparecerán. ¿Cuánto deseamos que esto pudiese ser una realidad el día de hoy? Pero no puede ser realidad si quienes gobiernan son tan humanos como nosotros. No se puede ofrecer acabar con la maldad. No se puede ofrecer acabar con la injusticia. Si hay persona que aspira a hacer una cosa de esto, por mucho que sea cristiano, no lo puede prometer. Cuando la Biblia nos dice acerca de Egipto y Edom, en el verso 19, volviendo al profeta Joel, dice el verso 19, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Dios guarda en su memoria aquellas naciones que hicieron daño al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel iba por el desierto. Esa es otra historia muy larga, ya la hemos compartido aquí muchas veces. Moisés fue llamado por Dios para guiar al pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto y conducirse hacia las tierras de Canaán para poseer esa tierra. Y pasaron 40 años en el desierto. Y mientras tuvieron ese tiempo en el desierto, se encontraron con tribus o naciones enemigas. Aquí Edom y Egipto son solamente nombres que simbolizan a todas aquellas naciones e individuos que hicieron daño a Israel durante su paso por el desierto. Y también que hicieron guerra a Israel cuando ya estaban establecidos como nación. Por eso dice, Egipto será destruido. Hermanos,
no vamos a entender esto literalmente, que solo Egipto, el actual Egipto, el Egipto de hoy, va a ser destruido. No, aquí son figuras, Egipto y Edom, de las naciones que hicieron daño al pueblo de Israel y de toda persona que hace daño a su pueblo en este tiempo de hoy, que hace daño a la iglesia. Dios no olvida los agravios de los enemigos de sus amados y asegura venganza contra todos nuestros adversarios. En el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 19, dice así la Escritura: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hace un buen tiempo una persona vino, un hombre vino y me dice: pastor, yo quiero que me ayude porque tengo tanta amargura contra otras personas. Me han hecho mucho daño, me han calumniado, yo he hecho favores y me han dado la espalda. Y estoy pero lleno de ira contra esas personas. Y entonces leímos este pasaje, Romanos 12, 19. Y me dice: ¿sabe que eso que usted me está leyendo no lo considero justo? Explíqueme por qué no lo considera justo. Porque yo no puedo encontrar justo que una persona me haga daño, y dice la Biblia que si me dan en una, le pongo la otra a la mejilla. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Cómo es posible que el que hace daño no va a sufrir ninguna consecuencia? Entonces la pregunta que le hago es: ¿y quién le dijo a usted que no sufrirá ninguna consecuencia? ¿Cómo no? Mire aquí lo que dice: no os venguéis vosotros mismos. Sí, pero no lee la otra parte. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Se va a quedar sin pago? No, no se va a quedar sin pago. Dios mismo hará justicia. No siempre es reconfortante oír esto. ¿Por qué Dios se la va a tomar contra él si soy yo el que quiero desquitarme, el que quiero usar de venganza? Precisamente por eso es que Dios no quiere. Mira, nosotros, aun cuando pensamos justa una acción contra alguien que nos ha hecho daño, aún así podemos hacer peor daño, porque no podemos medir el nivel de injusticia o de justicia, así como no se puede medir el nivel de amor. El amor, la justicia, la bondad, no la podemos medir ni por onzas, ni por libras, ni por metros. No hay ninguna manera de medir. Yo creo que soy más justo que usted, y ya la midió, ya se vio cuánta justicia tiene usted y cuánta justicia tiene el otro. Son cosas que no se pueden medir. Dios sí puede hacerlo. Él nos creó y nos conoce muy bien. Pero además, cuando nosotros queremos hacer venganza por nuestra propia mano, ya participamos del mismo pecado. Por eso es importante dejar lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios, porque Él es justo de modo perfecto. Mira el corazón de cada uno de modo que ninguno de nosotros puede verlo, de ninguna manera. Yo veo tantos rostros aquí, muy contentos y muy atentos a esta palabra, pero yo no sé lo que usted está pensando en este momento. Probablemente yo creo que usted está atento a esta palabra, pero quizá está pensando en lo que va a hacer mañana, cosas pendientes por hacer, alguna persona con la que tenía que verme y no me he podido ver. Yo no conozco su pensamiento, no se puede ver menos que se pueda medir. Sabe que Dios sí puede hacerlo. Dios sabe en qué está pensando en este momento usted. Y Dios sí sabe de qué modo usted está viviendo en santidad y de qué modo está fallando a esa santidad. Dios sabe de nosotros todo aquello que nosotros no podemos saber, ni de nosotros mismos. Y por eso el Señor nos está diciendo claramente, escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Ahora, un poquito más sobre este versículo. Pastor, y si la venganza es pecado, ¿por qué Dios usa venganza? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no nos deja a nosotros tomar venganza de lo que alguien nos hace, pero Él sí puede hacerlo? Bueno, ¿sabe por qué? Precisamente por eso, porque Él es Dios soberano. Nadie está sobre Dios. Y cuando Él hace venganza contra algún adversario, Él sabe la medida exacta con la que debe hacerlo, como usted y yo no podemos. Demos lugar a que Dios nos cubra con su presencia y su santidad, de modo que no tengamos que ser nosotros quien busque venganza con los otros. Dios lo hará a su tiempo y a su modo. Es parte de su naturaleza de santidad, es parte de su carácter como Dios soberano y como Dios de todo poder. Qué bonito, hermanos, descargar todo esto en el Señor Jesucristo cuando oramos. Señor, tú sabes cuánto rencor siento contra alguien. Señor, tú sabes cuánto daño me han hecho. Yo quiero descargar esto en ti porque tu palabra me manda a no tener rencor contra nadie. Esperar tu santo juicio frente a aquellos que me han hecho algún agravio. De eso es precisamente que nos habla el verso 19 de Joel, volviendo al profeta que estamos considerando en este momento. Egipto y Edom serán destruidos. Todos aquellos adversarios serán destruidos, porque lo hará Dios mismo en su santa justicia. Ahora bien, hemos estado hablando, según las Escrituras, de un reino tan bello, qué bonito, tan deseable, tan lleno de igualdad, de justicia, de abundancia, de todo. De modo que ninguna de estas cosas es posible en la actualidad nuestra. Y la pregunta entonces es, ¿quiénes van a participar en ese reino? ¿Quiénes entrarán en ese reino? Bueno, la Biblia nos enseña que en ese reino tendrán parte los que han creído en Dios, recibiendo en su corazón al Señor Jesucristo, recibiendo la salvación que solo en Cristo podemos alcanzar. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, dice la Escritura. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En un versículo anterior habíamos leído que estaremos para siempre con Él. Y aquí en la carta a Tesalonicenses dice para que vivamos juntamente con Él. ¿Cuánto tiempo vivirá Cristo? Para siempre, es eterno. Bueno, para siempre será nuestra eternidad con Él también. Nosotros estaremos presentes en ese reino del Señor, en ese reino de justicia y de bondad. Yo creo que muchos estamos pensando, qué bonito eso, pero ¿por qué tenemos que pensar en lo que está muy lejano a nosotros todavía y no podemos pensar en transformar el mundo actual? Óigame, yo creo que sí, tenemos responsabilidad como iglesia del Señor de participar en la transformación actual. El mundo necesita ser transformado, pero no es posible para nosotros cambiar la naturaleza que nos circunda, los bosques, los valles, los ríos, los mares. No podemos cambiar eso. Pero el Señor nos ha dado el mensaje de su palabra que sí puede cambiar a toda persona como nos ha transformado a nosotros. Esa es la tarea urgente, hermanos. Que seamos instrumentos de Dios para llevar esta palabra de salvación a los que no son salvos. Llevar el mensaje de transformación mediante la presencia del Espíritu Santo cuando Cristo es tu Señor y Salvador. Es nuestra tarea como iglesia. Y por eso es que sí tenemos que pensar que una vez que somos salvos, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el final de todo? Pues un reino de justicia y de toda bondad, cuya cabeza será Cristo.
La exhortación aquí es que velemos, ya sea que velemos o que durmamos, estaremos para siempre con el Señor. Este reino es para todos aquellos que son salvos por haber creído en Él. Somos salvos por haber creído en el Señor Jesucristo y por eso le esperamos con gozo. Estamos esperando su venida. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo dijo más de una vez a los discípulos, cuando el Señor Jesucristo estaba con ellos, que ni Él mismo sabía la hora, el tiempo, pero que será, vendrá. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado más de alguna vez a muchas personas, aún cristianos, que han puesto fecha. Yo recuerdo cuando estábamos en el momento crucial de la historia, antes del año 2000, ¿cuánta gente se atrevió a decir que en el año 2000 sí venía Cristo y poniendo hora y todo eso? Bueno, está totalmente contra la palabra de Dios. El Señor Jesús aseguró a los discípulos que no nos correspondía a nosotros los creyentes saber cuándo venía el Señor. Lo que sí teníamos que hacer era velar y orar hasta que Cristo venga por nosotros. Velar y orar no es solamente estar en oración, eso es importante, por supuesto, es fundamental, pero la oración debe movernos a predicar el evangelio a otra persona. Todos nosotros los que estamos aquí y somos creyentes en el Señor Jesucristo, por tanto somos sus discípulos, tenemos la tarea de discipular a otros. Tenemos la tarea de llevar el evangelio a otros. Nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros amigos, hermanos. Cuantas veces nos toque predicar de Cristo, de la palabra, del evangelio, tenemos que recordarnos la tarea de todos los días. Hay muchas tareas que hacemos de vez en cuando, una vez a la semana, 3 veces a la semana, pero hay cosas que son de todos los días. Los que tienen algún trabajo que realizar todos los días, van todos los días. Usted no decide cuándo ir o cuándo no ir. Lo mismo se trata de la tarea máxima que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros los creyentes. No podemos decidir que hoy es un buen día para evangelizar y mañana no. Voy a hacerlo mañana porque creo que hoy nadie me va a oír. No le corresponde a usted decidir cuándo. El Señor nos mandó a hacer esta tarea todos los días. Discípulos en constante tarea de discipular a otros. Discípulos discipulando a otros. Es la única manera en que podemos honrar a Dios, quien nos ha dado por gracia su salvación en Cristo. Por haber creído en Él, esperamos con gozo su venida. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hermanos, hermanas, en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe esta primera carta a los tesalonicenses, la generación de creyentes en el tiempo de Pablo pensaban que el Señor Jesucristo regresaba en su propio momento cuando ellos estaban con vida. Si ustedes leen en la segunda carta a los tesalonicenses, estos versículos corresponden a la primera carta. En la segunda carta, Pablo explica mejor. No hay que desesperarse ni angustiarse. El Señor vendrá cuando Él decida venir, pero no cuando nosotros decidamos. Podemos estar deseando todos los días que el Señor ya venga, pero el Señor es quien sabe, el único Dios. Solo Dios sabe cuándo habrá de venir. Pero mientras no venga, nuestra tarea sigue, afianzando la predicación de la palabra en medio de los que no creen. Por eso es que Pablo dice, nosotros que vivimos, pensando en su tiempo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí es a los que ya murieron. Hermanos y hermanas, la Biblia nos dice claramente, siempre en este capítulo 4 de Tesalonicenses, a los tesalonicenses, que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después ocurrirá la transformación
de todos aquellos que estén con vida cuando el Señor Jesucristo venga. Pero todos los creyentes en Cristo estaremos con Él para siempre, en ese reino que se describe en las Escrituras como el reino perfecto. Qué gozo tan grande, hermanos y hermanas. Nosotros sí podemos estar seguros de que el reino del Señor Jesucristo en este mundo sí será una verdad, y no solamente la verdad de que va a reinar, sino de las condiciones tan preciosas que se nos narran en las Escrituras. En estas condiciones de plena justicia, de plena igualdad, de pleno gozo, de vida en abundancia. ¿Y para quién es más es este reino? Para todos los que viven testificando de Cristo, para edificarnos unos a otros. Volvemos a Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice la Escritura: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hasta ahora hacemos mucho énfasis en que el creyente debe constantemente predicar la palabra. Claro que sí. Pero además hay una tarea en relación a nosotros mismos. Todos, cada uno de nosotros, haciendo la obra de predicar a la vez de animarnos unos a otros. La Biblia nos enseña esta bonita figura de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es cabeza de ese cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. Una de las cosas que más tenemos que lamentar de toda iglesia es que no todos los que participamos en una iglesia vamos en el mismo camino. Bueno, todos vamos detrás de Cristo, amén, pero cada quien por su propio rumbo. Y aquel hermano lo hace de un modo, aquellos de otro modo, y no hay manera de ir juntos, cada quien haciendo lo suyo. La Biblia nos exhorta, hermanos, para animarnos unos a otros. Es triste de verdad escuchar a hermanos que en vez de predicar el evangelio lo que andan haciendo es promoviendo su iglesia. Óigame, ¿usted es cristiano? Sí, qué bueno, por la gracia de Dios. ¿A qué iglesia va? A esta o aquella. Óigame, ¿por qué no va a la mía? Vea que ahí cantamos más bonito, ahí se siente. Y vea que ahí salimos a pasear y ahí comemos. Hermanos y hermanas, no actuamos como cuerpo de Cristo cada vez que estamos levantando más las banderas humanas. Que mi iglesia es la mejor. Que ahí hacemos mejor las cosas. Porque ahí sí, el fuego y todo eso. Hermanos, nosotros no hemos salido al mundo para predicar el evangelio bautista. Nosotros somos bautistas aquí. Pero no existe el evangelio bautista. No existe el evangelio metodista ni el evangelio presbiteriano. Solo hay un solo evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Y solo habrá un reino eterno y de vida abundante en el que los creyentes vamos a participar. El reino de justicia del Señor Jesucristo. El reino es de Cristo. La iglesia es participante en ese reino, pero la iglesia no es dueña del reino. Qué bendición, menos mal que no está en manos nuestras, es del Señor Jesucristo. Porque si un reino estaría en manos nuestras, no habría ninguna diferencia con los reinos del mundo. Aún entre nosotros hay rencores, malicia, todo tipo de pecado. Sí, hermano, todo tipo de pecado. Vicios, adulterio, fornicación. Óigame, y hay que decirlo con toda claridad porque para eso predicamos la palabra. El homosexualismo ocupa grandes espacios dentro de la iglesia cristiana en todo el mundo. Hay hasta líderes de iglesias en estos problemas de homosexualismo y de defender las leyes que favorecen el matrimonio de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer. Óigame, cuando en las calles de todos los países del mundo salen a pedir leyes que favorezcan todo este tipo de pecados, ahí hay creyentes también. Yo espero que ninguno de nosotros en nuestra iglesia esté pensando en favorecer ese tipo de cosas que van contra la palabra de Dios, contra el orden establecido por Dios, no para que vivamos bien, sino para gloria de su nombre. El propósito de Dios
Aunque cuando somos creyentes, uno de nuestros más importantes deseos es que nos vaya bien en todo. Qué bueno, claro. Queremos que nos vaya bien en todo, pero eso no es el final definitivo de la obra de Dios. El final definitivo de la obra de Dios es su adoración. Una iglesia santa, pura, que predique de su palabra viviendo el evangelio. No solamente el evangelio de labios, el evangelio de nuestra propia vida. Que sea esta forma de vivir el evangelio, que sea capaz de llevar el mensaje sin que abramos la boca. Por supuesto que tenemos que abrir la boca para hablar del evangelio. Pero oiga, debe ser tan notoria la obra de Cristo en nosotros que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras propias palabras. Que la gente vea en nosotros a ese pueblo redimido y transformado solamente por la presencia del Señor Jesucristo, por su salvación, por gracia. Por eso, hermanos, dice la Biblia, anímense unos a otros, edifíquense. Bueno, es fácil animarnos, ¿no? Dios te bendiga, hermano. Ay, qué bueno que me cayó ese saludo. Me cayó muy bien ese saludo. Me gusta conversar con ese hermano, con esa hermana. Tiene una conversación tan espiritual. Eso está muy bien, el animarnos. Pero el edificarnos es otra cosa. El edificarnos, hermanos, es hacer sentir al hermano, a la hermana, que le amo de verdad con hechos. El edificarnos es participar juntos de la palabra, en el estudio bíblico, en el crecimiento del testimonio. El evangelio no es solo de palabritas, hermanos. El evangelio es de hechos. Y uno de los hechos más importantes de nuestra vida cristiana tiene que ser el testimonio que practicamos en la calle, no solamente entre nosotros. Ahora, pastor, si estamos hablando del reino venidero, ¿por qué usted siempre está hablando de lo que estamos haciendo hoy? Pues sencillamente porque nosotros estamos ahora preparándonos para participar en aquel reino eterno. Tenemos que hablar de cuál es la relación, cuál es la conexión entre nuestra vida hoy como iglesia con el reino venidero. Y la relación que hay es que este tiempo de la iglesia es para forjar nuestro carácter en el modelo de la palabra que nos haga capaces de servir al Señor cuando estemos con Él. Nosotros, hermanos y hermanas, debemos pensar todos los días en prepararnos de la mejor manera posible. Prepararnos aquí no es solamente el estudio. Podemos estar llenos de conocimiento. ¿De qué sirve tanto conocimiento si nuestra vida no es ejemplar a otros? Siempre tenemos que recordar esa frase muy paulina, muy del apóstol Pablo en sus cartas: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y yo creo que es un gran desafío para nosotros ahora decir, ¿puedo decir lo mismo que el apóstol Pablo a otros? Oigan, vecinos, imítenme a mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo. ¿Es posible que nos atrevamos a decir eso? Probablemente hay aquí una buena cantidad de personas que esté diciendo, yo no puedo decir eso, los vecinos me conocen. Menos que se lo pueda decir a mis propios hijos, los hijos me conocen. En la iglesia hablamos tanto de la necesidad de orar y siempre una pregunta constante en medio de nosotros es, ¿cuántas veces tus hijos te han visto de rodilla orando? En nuestra iglesia hacemos mucho énfasis en el estudio de la palabra. Dedicamos mucho tiempo en estudiar la palabra. La pregunta es, ¿cuántas veces tus hijos te han visto leyendo la Biblia? O más aún, ¿cuántas veces has leído la palabra de Dios con tus propios hijos? O con tu propia pareja. ¿Cuántos compañeros de trabajo que comparten todo el tiempo contigo, largas horas del día, cuántos de ellos saben que tú eres cristiano? Hermanos y hermanas, el reino de Dios debe llenarnos de gozo. Tenemos que estar llenos de esperanza en ese futuro glorioso. Pero yo creo que más de alguna persona siempre estará diciendo, aunque soy cristiano, ¿estaré en ese reino? Porque hay mucha duda de muchos creyentes. Nosotros en nuestra iglesia, basados en la Escritura, creemos y predicamos la seguridad
de la salvación. Estamos absolutamente seguros de ser salvos. Pero cuando la pregunta viene de modo personal, quiere decir que si en este momento muriera, siempre hacemos esa pregunta cuando evangelizamos, ¿no? Si en este momento muriera o el Señor viniera, ¿se iría con Él? Y hay algunos que siempre están diciendo, no estoy seguro. Pero cuando decimos seguridad eterna de la salvación, dicen amén. Yo creo en la seguridad eterna de la salvación, solo que si me muero ahorita no sé a dónde voy. Es totalmente contradictorio, pero es completamente común, normal. Muchos creyentes pueden decir amén cuando hablamos de la seguridad eterna de la salvación, pero no están seguros de dónde ir si en este momento les tocara morir. Por eso es que estamos hablando de esta relación, de esta conexión entre la vida actual con la vida venidera, donde el Señor Jesús de modo personal habrá de reinar. La vida cristiana solo puede llenarnos de gozo y de esperanza. Y cuando vivimos afirmados en este gozo, en esta esperanza, el único resultado puede ser que me mueva a evangelizar a otros, a llevar la palabra a otros. El reino perfecto de Dios sí será una realidad. Tendrá su pleno cumplimiento cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Solo Dios en Cristo puede darte entrada a ese reino perfecto. Y solo cada uno de nosotros puede decidir entrar a ese reino y disfrutar de su paz y bendición desde ahora. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Te damos gracias, Padre, por la palabra que hemos recibido. Un reino precioso está preparado para la iglesia, para tu pueblo, para los que creen. Te damos gracias, Señor, porque aunque ese reino tendrá un pleno cumplimiento cuando Cristo venga, ese reino ha iniciado sus signos, sus señales, ahora mismo a través de la iglesia. Anunciamos ese reino, predicamos ese reino. Ayúdanos a vivir plenamente confiados en ese reino y ajustada nuestra conducta, nuestra actitud delante de ti, nuestra vida de consagración, ajustado todo eso al modelo de ese reino. Sigan orando, hermanos y hermanas. Yo quiero hablar a la iglesia y desafiarnos. ¿Eres consciente de estar preparándote hoy para ese reino? Es un reino que no podemos esperarlo en este momento en las condiciones humanas. No hay una sola persona que pueda prometer un reino parecido al del Señor Jesucristo. Solo Jesucristo puede hacer realidad ese reino. ¿Ya ha empezado ese reino de Dios en tu vida, en tu propio corazón, en tu propia familia? Yo quiero que todos pensemos en una vida de consagración. Señor, qué gozo tan precioso. Ese reino anunciado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cada profeta hablando algo de ese reino, y ahora la iglesia anunciando ese reino en Cristo. Pero yo no me siento fijo en ese reino. Yo no me siento seguro en ese reino. Tengo dudas de mi propia vida. Hermano, hermana, el día de hoy es necesario que te tomes de la mano de Cristo para acabar con toda duda. Estamos hablando de una vida de consagración. Señor, ayúdame a vivir tan consagrado a tu voluntad que sea capaz de hablarle de Cristo a otros. El evangelizar a otros es lo fundamental, hermanos, es la tarea de hoy. ¿Queremos consagrarnos a esa tarea? ¿Cuántos lo hacen? Levante su mano esta mañana para orar juntos. Dios te bendiga. 1, 2, 3. Señor, yo quiero ser parte de ese reino. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oh, cuántas manos. Yo quiero ser parte viva de ese reino. No hasta que tú vengas, sino desde ahora. Anunciar ese reino en mi propia conducta, en mi propia actitud, en mi propio deseo de consagración. Si no lo has hecho, levanta tu mano. Yo quiero ser parte de ese reino. No hasta que Cristo venga, sino ahora. Una vez más, levanta tu mano para que oremos. Un gran número de hermanos y hermanas han levantado su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Oh, perdónanos, Dios, cada vez que pensamos en la salvación solamente de modo inmediato y no pensamos más allá. Lo hermoso de ese reino,
del que todos seremos parte, todos los que hemos creído en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor, y por cada mano alzada, cada persona que ha levantado su mano delante de ti, con deseo de que tu Espíritu siga transformándonos de modo tal que vivamos vidas plenas, vidas consagradas en plena comunión contigo, lleno de vigor, de fuerzas, de avivamiento verdadero, en medio de un tiempo tan difícil en cada nación del mundo. Que podamos anunciar ese reino con un semblante de nuestro rostro que transmita paz, porque tu presencia en nosotros ha traído paz y gozo. Gracias, Dios, en el nombre eterno y bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.